Entonces tenemos el siguiente problema en el cual se nos pide calcular la magnitud de las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el fluido ejerce sobre la superficie curva. ¿Cuál superficie curva? Esta que tenemos acá en este recipiente. Y bueno, después calcular cuál sería la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. Se considera que la superficie mide 2 metros de longitud, o sea, así como nosotros la estamos viendo, es como si tuviera 2 metros de longitud en dirección hacia nosotros. Así es como está este recipiente. Entonces, para poder determinar la magnitud de la fuerza que se está ejerciendo sobre esta superficie curva, es necesario hacer el cálculo de las fuerzas que tenemos en dirección X o en dirección Y, que también lo conocemos como fuerza horizontal y fuerza vertical. Al momento de hacer el cálculo de la fuerza horizontal, es como si la estuviéramos haciendo en esta parte de aquí y que nosotros nos posicionáramos en este punto y viéramos hacia acá, ¿sí? Al momento de que nosotros nos posicionamos en este punto y vemos hacia esta dirección, pues nosotros no notamos una curvatura como tal, simple y sencillamente viéramos como si fuera una placa plana. Por consiguiente, la fuerza horizontal se calcula como si fuera una superficie, una placa plana, en posición vertical. Y para eso, pues hay que recordar cómo se hace ese cálculo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a checar. Por otro lado, la fuerza vertical, en este caso, la única fuerza vertical que tenemos es la que ejerce el peso del fluido, que viene siendo aquí el agua. Entonces tenemos que considerar esta parte, ¿sí? Y hay que recordar que el peso del agua, por ejemplo, es masa por gravedad. Y para poder determinar la masa, por ejemplo, hacemos uso de la densidad y decimos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por consiguiente, conociendo la densidad del fluido, que en este caso es del agua, podríamos aquí, a partir del esquema de la figura, calcular su volumen. ¿Cómo? Pues esta área que tenemos en esta parte, que es donde se está ejerciendo la fuerza sobre la superficie curva, pues lo vamos a multiplicar por la altura. La altura es la longitud del recipiente que se ha establecido, que es de 2 metros. Y una vez que tenemos esa fuerza horizontal y fuerza vertical, la magnitud se calcula como si fuera un vector, donde tendríamos, aplicando el teorema de Pitágoras, que la magnitud sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Y la dirección, a partir de la definición de tangente, que la tangente de un ángulo nos dice que es cateto opuesto sobre adyacente, entonces de ahí despejamos al ángulo y pues bueno, nos quedaría tangente a la -1 del cateto opuesto sobre el adyacente, que en este caso el cateto opuesto sería la fuerza vertical y el cateto adyacente sería la fuerza horizontal. Entonces, pues es lo que vamos a realizar en este caso. Vamos a decir cálculo de la fuerza. Vamos a empezar con la fuerza horizontal, que es lo que de alguna forma ya hemos hecho previamente. Y entonces, este cálculo de la fuerza horizontal, ¿recuerdan cómo calculábamos la fuerza horizontal? O la fuerza sobre una placa. Es densidad por gravedad por altura. Más o menos por ahí va, ¿verdad? Vamos a decir que era densidad. En este caso, la densidad del agua. Vamos a ponerlo así. Por la gravedad. Por una altura. Vamos a definir bien, como lo habíamos estado trabajando anteriormente, qué altura es. Entonces, pues para eso nos movemos hacia acá y vamos a ver que esa altura, pues vendría siendo h, lo podemos poner como una yp, no, más bien una yc, donde yc hay que recordar que sería s más b sobre 2,
donde S es a qué profundidad se encuentra sumergida la placa, ¿verdad? En este caso, pues donde inicia la superficie curva. Y B es la longitud de la placa, que en este caso sería la longitud de la superficie curva, ¿verdad? Entonces lo vamos a establecer de esa forma. Vamos a escribirlo como YC para poderlo expresar de buena forma. Por YC, aquí. Donde vamos a decir que YC así como lo vimos allá, era igual a S más E sobre 2. Ahora, aquí en la figura, pues vamos a tener que definir y establecer qué es S y qué es B sobre 2, o qué es B. Vamos a tener que S, si ustedes recuerdan, lo definimos que es a la profundidad a la cual se encuentra sumergida la placa, que en este caso es la superficie curva. Entonces, S va a ser esta distancia que tenemos aquí. Aquí es donde inicia la superficie curva y de aquí hasta la superficie del agua es 1.85 metros. A eso es a lo que le vamos a denominar S, ¿sí? Por otra parte, B vendría siendo lo que es la longitud de la placa, que nosotros como la estamos viendo de esta dirección hacia acá, sería esta longitud, que es el equivalente a ¿qué? El radio. Al radio, ¿verdad? Y entonces B sería igual a 0.75. Podemos decir que B es igual al radio y lo tendríamos de esa forma. De tal manera que entonces, sustituyendo, tendríamos que S es 1.85 metros más B sobre 2, donde pues bueno, ya analizamos y vimos que B es el equivalente al radio, que es de 0.75 metros entre 2. Eso me va a llevar a que YC es igual a ¿cuánto? 2.225. 225 metros. Muy bien. Con esto, pues ya tendríamos lo que es el valor de YC. Podríamos calcular la fuerza horizontal. Vamos a decir que sustituyendo la densidad del agua, como no nos indican lo contrario, pues podemos asumir que sería igual a ¿cuánto? 1000 ¿no? kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Sí. Porque la gravedad, pues bueno, la gravedad es una constante que es igual a ¿cuánto? 9.81 9.81 9.81 metros metros sobre por segundo segundo cuadrado. cuadrado. ¿Verdad? Perfecto. Y YC, pues es lo que acabamos de determinar y decimos que YC, pues es igual a 2.25 metros. Esto me va a llevar entonces a que la fuerza horizontal es igual a ¿cuánto? 21.827.25. 21.827.25. Muy bien, vamos a ver si sí. ¿Unidades? newtons. Newtons, ¿verdad? De acuerdo, entonces con esto ya tenemos Profesor, el yo cálculo. tengo ¿Sí? una duda de rápido. ¿Ahí ya no se multiplicaría por el área? Ah, sí, tienes razón, me faltó incluir aquí el área. Ujú. Mm, sí, exactamente. Hay que incluir aquí el área, nos hace falta. Tienes razón, porque entonces vamos a ponerle aquí por el área. Donde
donde vamos a definir que en esta parte el área va a ser igual, si lo estamos viendo desde este punto de vista, sería la base, que sería, pues no sé, por ejemplo esto, y la altura sería la longitud que tenemos hacia nosotros. Podríamos decir, por ejemplo, que es R por L, ¿sí? Porque lo estamos viendo de aquí hacia acá y es una placa plana, así como lo estaríamos viendo. Esta sería, o bien esta, digamos que sería la altura de la placa y la base, pues sería lo que sale hacia nosotros, que son los 2 metros, ¿no? De tal forma que sería 0.75 metros por la longitud del recipiente, que es de 2 metros. 1.5. Y esto sería 1.5 metros cuadrados. Lo incorporamos aquí a nuestro cálculo. Y bueno, y modificamos este valor. Habría que multiplicarlo por 1.5, ¿no? Por Sale 32.740.87. Ok, 32.740.87. Perfecto. Profe, ¿por qué era 2 metros de L, perdón? Porque eso es lo que nos decía el problema, que la longitud es de 2 metros, ¿no? O sea, Ok. lo que saldría de aquí de la imagen hacia nosotros, Ok. Gracias, profe. ¿no? Muy bien. Ahora haríamos el cálculo de la fuerza vertical. Y esta fuerza vertical, en este caso, al analizar la figura, pues como les decía, la única fuerza que tenemos es el peso del agua en dirección de arriba hacia abajo, ¿sí? No tenemos una dirección pues hacia arriba, por ejemplo, ¿no? O algo que nos estuviera proporcionando una fuerza adicional. Entonces vamos a decir que la fuerza vertical va a ser igual, vamos a expresarlo como peso del agua, ¿sí? Y entonces, pues habíamos dicho que este peso del agua es masa por gravedad y lo vamos a determinar como densidad por gravedad por el área. Bueno, por el volumen, perdón. Densidad del agua por la gravedad vamos a ponerlo ahorita por partes y luego definimos volumen. Y en este caso, pues, ¿cómo vamos a calcular el volumen del agua? Pues imagínense que tenemos que esta sería nuestra superficie, esta sería el área, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan el volumen de un cuerpo, pues decimos que es su área por la altura, ¿verdad?
¿Cuál va a ser la altura? La altura sería la longitud del recipiente, ¿sí? O sea, serían los 2 metros. Por consiguiente, nos lleva a que tenemos que determinar el área que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta área, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación, pero vamos primero a escribirlo, ¿sí? Vamos a decir que esto será igual a la densidad del agua por la gravedad, por el área, pero no es esta área, ¿verdad? Recuerden, esta área que calculamos aquí es como veíamos la superficie curva cuando nos poníamos en esta posición y observábamos de izquierda a derecha. Aquí vamos a tener un área diferente. El área es esta de acá, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un área. Para diferenciarla de esta, pongámosle que es área prima. Por L, donde L pues son los 2 metros. Ahora, de acuerdo a la geometría, ¿cómo podríamos calcular esta área? Pues viene, Es la longitud por la altura. ¿La qué? Perdón, no Sería entendí. longitud por, Ajá. entre paréntesis, S más B. S, que sería esto, más B, Ajá. Bueno, más el radio. Ajá. más el radio. Ajá. Ajá. Bueno, así como me dices, estuviéramos calculando el área, pero sería toda esta área, hasta acá, sí, así. Si sumamos S más B, tendríamos que esto, y la longitud, pues es hacia nosotros, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿Eso no es lo que queremos? ¿O no, porque queremos el área de esta parte. la que está así como la estamos viendo? Sí, exacto, porque tú así como no las dices, es como si nos posicionáramos Ajá. aquí y estuviéramos calculando, pues no sé, el área de esta cara, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿sí? Necesitamos esta área. Para entenderlo mejor, pues a lo mejor podríamos posicionar lo siguiente. Déjenme ver aquí si puedo, no puedo. Creo que ya puedo. Como si tuviéramos este espacio de acá que le vamos a denominar que fuera un área 1. Sí, a ver si le puedo poner aquí. Área 1. Y con eso tengo esta parte del área, ¿verdad? Pero me hace falta este cuadro de acá. Aquí yo podría decir que fuera un área 2. Este espacio de aquí, ¿sí? Digo que es un área 2. Y entonces la suma del área 1 más el área 2, pues me daría el área que yo estoy buscando. ¿Cómo podría calcular el área 1? Sería esto, S por pues como radio. rectángulo, ¿no? exactamente, sería por un rectángulo, sería S, esto es radio. S, estoy de acuerdo, y esto de acá, Radio. el radio, ¿verdad? Radio. Entonces el área 1, podríamos escribir lo que es igual a S por R. Y ahora, esta área de acá, el área 2, Pi por radio al cuadrado entre 4. pi por radio al cuadrado entre 4, correcto. ¿Por qué? Porque si están de acuerdo que esta es la cuarta parte del área de una circunferencia, Sí. Sí, ¿sí? Entonces el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces por eso es que lo dividimos entre 4. ¿De acuerdo? Entonces pues vamos a anotarlo acá. Vamos a decir que el área prima es igual a un área 1
más área 2, donde el área 1 es igual a S por R. Ya vimos por qué es S, por qué es R. Y bueno, vamos a hacer el cálculo de una vez, ya en caliente, ¿no? Y ese habíamos establecido que valía ¿cuánto? 1.85. 85. 1.85 metros. Y por otro lado tenemos que R valía o vale ¿cuánto? 0.75. 0.75 metros. Y entonces me va a dar un área de 1.3875. 0.3875 metros cuadrados, ¿no? Sí. 10 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área 1. Muy bien. Vamos a determinar el área 2. Donde decimos que el área 2 igual vamos a poner pi sobre 4 por r al cuadrado. Por consiguiente, esto va a ser igual, bueno, pi sobre 4 por el radio, que es 0.75 metros al cuadrado. Y esto entonces es igual a ¿cuánto? 0.4417. 417 metros cuadrados, ¿no? Entonces, va a resultar que el área prima que estamos aquí calculando es de ¿cuánto? Área 1 más área 2. 1.8292. 292 metros cuadrados. Muy bien. Y entonces con eso, sustituyéndolo en esta parte de acá, pues ya podría determinar la fuerza vertical. Y voy a decir que la fuerza vertical sería igual a la densidad del agua, donde la densidad del agua, pues habíamos establecido que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Luego teníamos la gravedad, y la gravedad, pues habíamos dicho que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Luego tenemos el área prima, que ya lo calculamos, que es de 1.8292 metros cuadrados. Y tenemos finalmente la longitud del recipiente, que nos decía el enunciado del problema, que eran 2 metros. Y con esto tengo una fuerza vertical ¿de cuánto? 35.884.98. ¿Sí?
Sí. Muy bien, newtons. Entonces ya tengo la fuerza horizontal, que es de 32.740, y la fuerza vertical, que es de 35.884. Entonces, pues ahora hay que sacar la magnitud de la fuerza. Y entonces, pues decimos que esa magnitud sería igual a lo siguiente. Vamos a ponerlo como F es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado, donde la fuerza horizontal al cuadrado pues eran 32.740.87 newtons. Esto al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, donde la fuerza vertical es 35.884.98 newtons. Esto al cuadrado. Y finalmente tengo que la fuerza resultante es ¿de cuánto? $48,576.70. Newtons. ¿Así? Sí. Muy bien, al momento tenemos ya la fuerza resultante. Nos hace falta definir cuál sería su dirección y bueno, dejo que lo anoten. Nos hace falta definir cuál es su dirección y asimismo en dónde se está ejerciendo esa fuerza, o sea, cuál es la línea de acción. Si ustedes recuerdan, tenemos YC, que era la distancia de la centroide del cuerpo, en este caso de la placa, y YP era dónde se encuentra la línea de acción. Hay que determinar ese valor de YP. Nuevamente, pues esto es en función de la fuerza horizontal, o sea, como si tuviéramos una placa vertical ahí en donde está la curvatura. Vamos a determinar esa línea de acción a partir de eso, ¿sí? Asimismo, observamos, la fuerza horizontal se está ejerciendo de izquierda a derecha. Por otro lado, la fuerza vertical se está ejerciendo de arriba hacia abajo. Estrictamente hablando, bueno, vamos a ponerlo aquí con flechitas. Así digamos que se estaría ejerciendo la fuerza vertical. Vamos a ponerlo así, que se vea grandote, ¿no? De esta forma, esto vendría siendo FH en algún lugar, en esta posición. Y vamos a tener, de la misma manera, por acá, ejerciendo hacia abajo, así con un color así también igual que lastime. Esta vendría siendo la fuerza vertical. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la dirección? Pues recuerden, les dije que era a partir de la definición de tangente. Sin embargo, pues
si nosotros hacemos esta consideración, la fuerza horizontal, la fuerza vertical vendría teniendo un signo negativo. Y si hacemos el recordatorio, vamos a decir ahí de vectores, pues vamos a tener que, por ejemplo, tendríamos ahí o estaríamos ubicados en el cuarto cuadrante y pues llegaríamos a calcular ahí un cierto ángulo, ¿verdad? Vamos a considerarlo de esta forma, o sea, si esto fuera el triángulo rectángulo, pues ustedes van a observar, si quiero yo determinar este ángulo de aquí, donde se va a ejercer esta fuerza, pues yo voy a tener el cateto, pues, el cateto, llamémosle, o a ver cómo definimos ¿cómo definiríamos aquí el ángulo? Lo podríamos definir. Pues sí, o sea, vamos a definirlo. El ángulo, o sea, porque vamos a tener una fuerza, la fuerza resultante, la tenemos, vamos a ponerlo así. Esta sería mi fuerza resultante, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo podría definir el ángulo, o sea, como que fuera de aquí a acá, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si yo defino el ángulo tomando como referencia el eje horizontal, pues yo voy a tener que F horizontal sería el cateto adyacente, tendría que el cateto opuesto vendría siendo la fuerza vertical, y entonces a partir de eso, yo definiría este ángulo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el ángulo teta, bueno, teta sería igual a la tangente a la -1 de cateto opuesto, que vendría siendo FB, entre el cateto adyacente, que vendría siendo FH. O sea, tangente a la -1, o arcotangente, como le quieran ustedes llamar, de la fuerza vertical, que es 35.884.98, entre la fuerza horizontal, que es 32.740.87. Y esto me va a dar un ángulo de ¿cuánto? 47.62 grados, profe. 7.62 grados. Gracias. ¿Qué sería el ángulo que estaríamos definiéndolo? Así, en este sentido, ¿no? Nos hace falta todavía determinar la línea de acción, pero si quieren, anoten y ahorita recordamos cómo se calcula esa línea de acción.
Y para recordar lo de la línea de acción, pues vemos aquí en la presentación que teníamos que YP es igual a esto que tenemos acá, cuando S es igual a 0 y cuando no, pues no, ¿verdad? Pero, pues esto, S más B sobre 2, pues bueno, ya lo teníamos definido, que era lo que habíamos calculado anteriormente. Vamos que era la YC, ¿no? Vamos a escribirlo acá de esta forma. La línea de acción se obtiene con esto. ¿Dónde? Pues hay que recordar que en lugar de tener B, esta B para nosotros es R. Y asimismo hay que recordar que pues no tenemos así como que un efecto de la presión. ¿Por qué? Porque pues el recipiente no está presurizado. O sea, aquí no nos indica que estuviera con cierta presión. Este dibujo, aquí esta representación Está bien. nos indicaría que está abierto a la atmósfera. Entonces la presión que tenemos aquí atmosférica es la misma que la que tenemos acá. Por consiguiente, esa P0 se cancela, ¿verdad? Y bueno, bajo esa premisa vamos a decir cómo P0 es igual a 0. Entonces vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Nos viene quedando de esta forma. ¿Por qué dijo que era 0? Porque está abierto, ¿verdad? Sí, porque está abierto el Ah, recipiente. ok. Si de Sí. repente aquí estuviera presurizado, nos indicaría ahí una cierta presión manométrica que habría que incluirlo como P0, ¿sale? Ajá. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, sustituyendo, tendríamos que YP es igual a S. ¿Cuánto habíamos quedado que valía S? 1.85 metros. 0.85 metros más R sobre 2. O sea, esto pues viene siendo YC, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir de esta forma. R, el radio, ¿cuánto valía? 0.75. 0.75 metros, esto entre 2, más esto que tenemos acá, ¿verdad? Donde esto que tenemos acá, pues bueno, sería la R al cuadrado, o sea, 0.75 metros al cuadrado por 12, que diga entre 12 por S, que es 1.80, bueno, todo esto de acá, ¿no? 1.85 metros más 0.75 metros al cuadrado, ¿no? Esto. De tal manera que entonces YP, la línea de acción, ¿vale cuánto? Profesor, Sí. en esa parte que se está ocupando el radio al cuadrado, ¿es porque la figura es un cuarto de un círculo? No, porque estamos otra vez haciendo la vista como si fuéramos aquí de izquierda a derecha y es una placa plana. Entonces tenemos por definición, con lo visto previamente, Ah, sí, que ok. Sí, sí, sí. esto es B, ¿verdad? Entonces, para nuestro caso, la B se convierte Es en lo R. que es el Sí. radio, ¿sale? Ok, sí, vale. Gracias. Entonces, ¿cuánto nos vale YP?
A mí me sale 2.2460, no sé si a los demás también. Sí, sí está bien. Yo creo que sí. Entonces, esa sería la distancia. ¿Qué sería YP? Pues sería 2.2460 desde aquí hasta acá, ¿verdad? Habíamos tenido, a ver, déjenme ver si lo puedo escribir o cómo lo anotaría. Aquí que esto venía siendo hasta la mitad. Vamos a ponerla. Esto hasta acá venía siendo lo que es YC, ¿sí? Vamos a anotarlo. Aquí esto es YC, que de igual manera habíamos dicho antes que YC, ¿cuánto valía? 2 punto y algo, ¿no? ¿Cuánto era ese? 2 punto y algo. Sí, 2.225 metros. 225 metros. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo más chiquito para que quepa bien. A ver. Sí, esto era YC. Vamos a ponerlo así de color azul también. Y tenemos que YP, ahora donde es la línea de acción, pues va a ir desde aquí. O sea, pero vamos a ponerlo un poco más abajo, ¿verdad? Vamos a ponerlo como por acá. Así, de un color así que lastime. Y entonces decimos que YP, ahora lo que acabamos de calcular era 2 punto ¿qué? 2.460. Ujú. 1460 metros, ¿no? Lo ponemos así también de color morado para que se distinga. Y es donde está la línea de acción, o sea que vendría siendo, pues vamos a decir esta posición, ¿no? Por eso es que pues está más, es más grande, ¿no? YP, recuerden, con respecto a YC. Y así es como nos quedaría. Siempre va a ser más grande, ¿verdad? Sí, siempre va a ser más grande. ¿Por qué? Porque si recuerdan aquí en esta parte del cálculo, esto que está aquí viene siendo YC y le vamos a sumar todavía esta parte de acá, ¿sí? Por eso es que siempre YP va a ser más grande que YC. ¿Sale? Muy bien. Entonces,